Hola a todos y todas, mi nombre es Marina, bienvenidos a mi canal sobre tarot y hoy voy a hablar de un tema que a mí realmente me hubiera sido de mucha utilidad cuando empecé a estudiar las cartas, el sistema de tarot, porque bueno, yo soy una persona muy intensa y cuando hay un tema que me interesa suelo sumergirme de forma un tanto obsesiva a veces en ese asunto en cuestión. Soy alguien que se siente muy cómoda con el manejo de grandes cantidades de información y me gusta indagar de una forma muy pormenorizada. Entonces, si hay algo que me gusta, soy muy dada a zambullirme, a mirar una gran cantidad de canales, de leer un montón de libros sobre el tema, de buscar comparativas, de probar todo lo que te recomiendan por arriba, por debajo y tal. Y lo cierto es que como tengo una tendencia a la independencia, en el sentido de que no me gusta mucho que me digan lo que tengo que hacer o cómo tengo que hacer las cosas, muchas veces hago todo por mi cuenta. Y en el caso del tarot me hubiera venido bastante bien haber seguido una serie de consejos que a veces he visto más tarde por ahí y que realmente me hubieran ayudado a no llegar a un callejón sin salida en algunos casos. Así que bueno, he hecho una serie de puntos pensando sobre este tema para ver si pueden serle de utilidad a alguno de vosotros si está ya empezando o ha entrado ya un poco a estudiar el tarot o se siente llamado, ¿no?, por esta disciplina y no sabe muy bien por dónde empezar. Bueno, el primer tema que voy a tratar o el primer consejo versa alrededor del tema de las barajas PIP o las barajas no PIP. Una baraja PIP es aquella que en vez de representar todas las cartas con escenas, representas cartas con números dentro de ellas. Por ejemplo, las cartas de juego húngaras, las cartas de juego de la baraja española, de mi país, todavía conservan elementos pips y son muy similares a un tipo de tarot. ¿Esto qué significa? Que en general hay dos grandes escuelas. La escuela más tradicional, la escuela francesa, que correspondería a este modelo. Es decir, tiene un modelo de arcanos mayores, un modelo, perdón, conformado por un grupo de arcanos mayores, que son 22, un grupo de arcanos menores que está formado por cartas del 1 al 10 que son pip, es decir, que no representan ninguna escena en esas cartas, sino que aparecen un número de elementos. Hay oros, hay copas, hay bastos y hay espadas, y en cada uno de esos palos aparecen los números de cada uno, es decir, una moneda, dos monedas, tres monedas, una copa, dos copas, tres copas y así con todos, ¿no?, hasta el número 10. Dentro de esa estructura, los ases, es decir, el número 1, tiene un significado un poco distinto al resto, es como el inicio de cada uno de los palos y tiene su importancia dentro de la estructura, y al final, después de la carta número 10, viene lo que se llamarían las cartas de corte, sota, caballero, reina y rey, en cada uno de los palos. Esta estructura de la escuela francesa se respeta también en la otra escuela importante, que es la escuela inglesa. Se respeta la estructura, pero hay un detalle que cambia mucho. En la escuela inglesa, que sigue más el sistema de White, que fue digamos, un tarotista que perteneció a la orden hermética de la Aurora Dorada y que hizo una baraja propia, reestructuró la tradición del sistema de Marsella y creó su propio, digamos, amalgama de imágenes para interpretar según sus propias leyes herméticas como orden secreta un poco, ¿no? La diferencia con la escuela tradicional francesa reside en el hecho de que ellos utilizan en las cartas de número que acabo de explicar imágenes específicas donde se explica la situación, es decir, hay figuras envueltas realizando actividades para que, digamos, quede subrayado el carácter general de ese número o la vibración energética de ese número. ¿Qué pasa con esto? Que cuando tú empiezas a estudiar tarot te das cuenta, obviamente, de que dentro de la estructura de tarot hay dos grandes escuelas divergentes entre sí, ¿no? Entonces, en el mundo inglés, el mundo anglosajón,
en Inglaterra, en Australia, en Estados Unidos, hay una tendencia a encontrar tarotistas y especialistas de tarot basados en el sistema de White, en el sistema inglés, obviamente. Mientras que en Europa, donde por ejemplo yo resido, en España, hay una presencia muchísimo más potente de la escuela francesa. De hecho, el tarot español está prácticamente basado en el tarot de Marsella, el tarot de la escuela tradicional francesa, a excepción quizá de algunos colores y tal, en general es así. Entonces, ¿qué pasa? Que un principiante tiene que elegir con cuál se queda, ¿no? Y aquí viene la discusión. Algunos aseguran que es mejor trabajar con el sistema inglés porque las escenas que representan los números son mucho más concretas y le sirven al aprendiz o al principiante como asidero para empezar a tener o ganar confianza en sus lecturas. Los defensores de la escuela francesa dicen que lo contrario, que al tener cartas donde no aparecen escenas, digamos que los arcanos mayores ya son lo suficientemente profundos como para tener esa vertiente de escenas con figuras en la carta, y que los arcanos menores lo que permiten es hacer puntualizaciones pero de una manera muchísimo más amplia, ¿no? Al no tener figuras, al no tener escenas concretas, la lectura se puede convertir en algo mucho más plástico y muchísimo más abierto a interpretaciones, y que por tanto el aprendiz debería no ceñirse a las imágenes que por ejemplo propone el sistema de White o el sistema de la escuela inglesa, porque también hay otros tarotistas, no solo está White. Pero bueno, un poco para aclararlo, digamos que ellos defienden que ese sistema les cosificaría en su interpretación, mientras que Marsella permite, como insisto, mucha más versatilidad. Personalmente, si ya habéis visto algunos de mis vídeos, especialmente en lo referente, por ejemplo, al trabajo de sombras, ya habréis visto que yo soy bastante aperturista en mis posturas. Así que mi consejo es: no hay un sistema mejor o peor que otro. No hay un sistema definitivo, no hay un sistema bueno o malo, no hay un mejor sistema o un peor sistema para aprender. Lo único que hay es la voluntad de conocerlo. Si tú sientes que tienes más resonancia con la escuela francesa, porque, por ejemplo, en tu entorno, en el país donde vives, en tu cultura, has entrado en contacto más con ella y quieres empezar por ahí, estupendo. Si lo estás haciendo como algo, digamos, como una afición, algo nuevo que te interesa y quieres descubrir, pero no quieres que te resulte excesivamente complejo y te sientes cómodo con las escenas que representa la escuela inglesa, adelante. Lo importante para mí, independientemente de si es un sistema con pips o no pips, es decir, si es un sistema con cartas, con escenas o sin escenas en los arcanos menores, es que tú te sientas cómodo con el sistema que has elegido y que te comprometas a estudiarlo con seriedad, sea cual sea. Ese sería mi primer consejo. El segundo consejo es una cosa muy obvia, pero que creo que vale la pena también poner sobre la mesa, y es: escoge la baraja de tarot que realmente conecte contigo. ¿Qué quiero decir con esto? Que al principio quizá empezamos a buscar una baraja no sé, con la que queremos trabajar, y entramos en las redes sociales y a lo mejor hay una baraja que está pegando el pelotazo y todo el mundo habla de ella, todo el mundo sale en YouTube hablando de las maravillosas lecturas que hace con ella, de toda la profundidad de trabajo que consigue hacer, etcétera, etcétera. O por el contrario, nos vamos a un libro de referencia y vemos que a lo mejor ese tarotista o ese estudioso del tarot ha conformado una baraja, trabaja a partir de ella, te recomienda utilizarla y tal. Según mi postura aperturista, yo digo, no hay barajas mejores y peores, no hay barajas buenas y malas, y no debe de existir una opinión sobre qué baraja es buena para trabajar basada en fuerzas externas. El tarot es una herramienta muy potente, es una herramienta personal,
y es una herramienta que tiene una estructura, pero donde la intuición y la conexión con ese objeto es muy importante. Por tanto, yo diría que es prácticamente fundamental que busquéis una baraja con la que sintáis una conexión, que os guste tenerla en las manos, que la queráis barajar, que queráis mirar sus imágenes y transitar por ellas, que cuando hacéis una lectura sintáis una emoción, una conexión especial, que sintáis que cuando extendéis las cartas, en cierto modo vuestra situación se ve reflejado, ¿no?, en lo que las imágenes exponen sobre la mesa o delante de vosotros. Eso es lo importante. Puede ser que necesitéis una única baraja para hacer esto a lo largo de vuestra vida. Puede que necesitéis más, pero esto es otro punto que hablaré más adelante. El tercer consejo que daría es evitar lo que yo hice y que os he comentado al principio, y es entrar en una especie de vorágine investigadora donde hay un exceso de información. Hoy en día el tarot está muy de moda y hay como una proliferación espectacular, casi ingente, de canales, de youtubers, de instagramers, de publicadores de libros sobre el tarot. Entonces, puede haber una gran cantidad de bibliografía a tu disposición y de información. Quitando del hecho de que no toda la información sobre libros de tarot es realmente seria, ya haré un vídeo sobre bibliografía recomendada. Sobre todo lo que tenéis que tener en cuenta es que al principio debéis enfocaros en el estudio del tarot. Entonces, en muchos de esos canales, muchas de esas fuentes, veréis que hay interconexiones. Pues el tarot se conecta con la astrología, con la cábala, con los elementos de no sé qué, con con un montón de, digamos, información que puede ser externa al tarot. En vuestra práctica, en vuestro aprendizaje de tarot, debe de haber cierto balance. Es muy importante encontrar el balance. ¿Qué quiero decir con esto? Quiere decir que tenéis que escucharos a vosotros mismos, a vosotras mismas, y sentir si la información que estáis recibiendo es quizá excesiva y está quizá atabalando vuestra lectura o no, o es información que os viene estupendamente, con la que conectáis y que conseguís ampliar un poco más vuestros horizontes o ir un poco más allá en vuestro estudio, ¿no? Mi consejo sobre este tema del exceso de información, en resumidas cuentas, será de sí, lee, investiga, participa en chats, observa vídeos de YouTube, lo que necesites para aprender, pero hazlo siempre y cuando sientas que esa información resuena en ti. Y después, otra cosa importante es, todas estas conexiones de astrología, de cábala, hazlas después de estudiar el tarot por sí mismo. Porque el tarot en verdad no necesita fuentes externas, se explica a sí mismo, tiene una estructura rica, orgánica, variada y profunda. Y es un trabajo arduo, hermoso pero arduo, conocer la estructura del tarot. Entonces, antes de abrumarte con una gran cantidad de información externa, te recomiendo dedicar un tiempo a la estructura del tarot per se. El cuarto consejo es decirte que al principio, cuando estás empezando, cuando has encontrado esa baraja con la que conectas, o has comprado una, no funcionaba, has cogido otra, cuando conectes con una, quédate con esa baraja. No necesitas otra baraja, no necesitas más barajas. Esto lo digo yo que tengo un montón. Esto es así. Pero yo las que tengo, las tengo y sé por qué. De hecho, me deshecho de algunas barajas porque no me ayudaban en mi camino, en mi interpretación. Eran más una especie de objeto que yo veneraba que no una herramienta de trabajo, ¿no? Porque al final el tarot es una herramienta de trabajo, es una herramienta de autodescubrimiento o es una herramienta que ofrecemos
o que disponibilizamos a otros para ayudarles también, ¿no? Entonces, en verdad, solo necesitas una baraja con la que conectes realmente para realizar todos estos estudios, al menos al principio. Cuando estás empezando, quédate con esa baraja. No compres 250.000 por internet, aunque hay un montón de opciones maravillosas con las que te arruinarías y lo harías con gusto, yo lo entiendo. Yo también veo muchas barajas por ahí que digo... "Oh". Pero al principio, aunque sea durante medio año, aunque sea solo durante medio año, si has encontrado una baraja con la que conectas, quédate con ella, trabaja con ella, haz ese lazo más profundo, haz esas conexiones mucho más personales, ¿no? Y a partir de ahí luego puedes explorar otras barajas si quieres, ¿no? Pero esa conexión, ese lazo, te dará una confianza para leer e interpretar cartas que luego podrás aplicar a otras barajas. Esto es lo que yo opino. Luego el quinto consejo. Estos dos últimos consejos van a ser bastante rotundos, pero bueno, esta es mi opinión y si opináis otra cosa me lo podéis comentar aquí abajo en los comentarios. El número 5 sería, mi consejo es, tómatelo en serio. No importa si el estudio del tarot es porque te llama la atención y quieres hacerlo a nivel personal, o por el contrario es una cosa que quieres investigar a un nivel más profundo y quieres ofrecer lecturas para otros. Quiero decir, no importa si el ámbito es privado o es público, el estudio de tu tarot, dónde lo quieres aplicar. Lo que importa es que lo hagas siempre con seriedad, con honestidad, con humildad y con una aproximación seria a la disciplina. ¿Por qué? Porque realmente el tarot es una herramienta muy potente de autoconocimiento. Es una herramienta con la que puedes obtener mucha información. No es un juego y no está bien banalizar sobre ella o permitir que los otros banalicen sobre ella. Por tanto, si te encuentras en una situación donde aparece un tema de conversación sobre el tarot, posiblemente te encontrarás con muchos lugares comunes, de adivinación, estas cosas un poco burlescas, ¿no?, de la disciplina del tarot que tanto lo ha humillado y tanto lo ha denostado. Si eres un estudiante serio del tarot, haz un intento desde una postura siempre respetuosa y humilde, pero haz un intento de, digamos, comunicar que el tarot realmente es mucho más que eso, ¿no? Es mucho más que un montón de presuntos estafadores que te quieren sacar el dinero contándote que tu tío de América te va a dejar una fortuna o, ¿sabes? Este tipo de cosas de adivinos y bolas de cristal que todo el mundo tiene un poco en la mente porque forman parte del inconsciente colectivo. Entonces, si hay una oportunidad donde esta banalización de la disciplina puede ser un poco matizada y aclarada, te animo aunque seas un principiante, te animo a hacerlo. Sin meterte en discusiones, pero bueno, siempre intentando aportar un poco de luz, ¿no?, desde el respeto. Y la última, también bastante rotunda, es evita absolutos. Evita autoritarismos y evita grandes gurús exclusionistas. Cuando aparezca alguien que te diga que lleva no sé cuántos años leyendo el tarot y que él sabe lo que es de verdad y lo que es falso, da un paso atrás, escucha lo que dice y piensa sobre ello. Porque al final el tarot es un viaje, es el viaje del loco, de la loca. Es una herramienta, insisto, para nosotros. Entonces, todo lo que nosotros debemos, digamos, dar por bueno o malo, tiene que pasar por el filtro de nuestra propia mente, de nuestra propia mirada. Y no debemos dejar que los absolutos, lo de los extremos y las, digamos, posturas de sí y no, blanco, negro, bueno o malo, le quiten profundidad y matices al tarot, porque al final el tarot, la gracia que tiene es que puede ser utilizado de una forma personal y puede ser utilizado según las características de cada uno. La herramienta tiene sus orígenes en el pueblo, era una baraja de cartas popular, ¿no? Entonces,
hacerlo sin esta rotundidad, sin esta visión de exclusión, le devuelve en cierto modo ese ámbito inclusivo y popular que tiene el tarot. Esta cosa del pueblo, esta cosa de la imaginería popular que se salía un poco de las estructuras y las normas cosificadas, ¿no? De, digamos, las estructuras de poder. Así que creo que cualquier visión que sea ponderada, siempre personal obviamente, y cualquier cosa que le quite esta radicalidad y que le otorgue un poco de frescura, de individualidad, de espontaneidad al tarot, siempre será algo positivo. Y nada, estas seis cosas o 6 consejos son todo lo que quería compartir con vosotros hoy. Espero que os haya gustado.